Tenemos como invitado a Hubert Matiuá. Hubert, ¿lo he dicho bien? Sí, Uber, Matiuba. Hubert Matiuá, Hubert Sí, Matiuá. Eh, Hubert es uno de los poetas más interesantes y más importantes de la actualidad de la poesía mexicana. Es un poeta que no escribe en español, como ya lo sabemos bien, sino que escribe en una lengua distinta, en otra lengua de las que integran el panorama multilingüístico de México. Es la lengua MEPA, que se habla en la sierra sur del estado de Guerrero. Eh, bueno, Hubert, nos da mucho gusto platicar contigo. Hemos podido conocer ya tu obra. Tuvimos una excelente presentación la semana pasada a cargo de Melissa Michelle Schmidt y de Hannah Neugebauer. Eh, y bueno, pues no sé, nos interesa mucho hablar contigo acerca poesía, de poesía en lenguas originarias en México, de la situación de las lenguas originarias en México, de la traducción de tu poesía al muy español bien, claro. y de la autotraducción, que nos imaginamos mucho que esto ocurre así y nos interesa Sí, mucho como proceso. Y además de muchos de estos conceptos de los que tú hablas en tu trabajo, como em, la forma en la que se integra la cosmovisión del pueblo MEPA sí, em, y cómo interactúa con la actualidad de tu lengua, de la poesía en tu lengua, desde esa idea que tú planteas con frecuencia, la de la resistencia, ¿no? Es una resistencia social, lingüística, política, y es una de las realidades más importantes de México y nos gustaría hablar de todo eso contigo en estos 90 minutos que tenemos. No sé si alguna de las participantes en el seminario desea compartir algo con Hubert, desea plantear una pregunta inicial. Estamos en esta posibilidad, estamos nosotros eh, dentro del seminario platicando con un gran invitado, así que por favor siéntanse con confianza de eh, plantear las preguntas. Hubert está en el mejor de los ánimos de platicarnos lo que le preguntemos. nada. ¿Nada? ¿No hay nada? Bueno, puedo comenzar. Claro que sí. Entre sus obras, ¿tiene usted una obra favorita y por qué la es? Bueno, creo que cada libro, bueno, antes que nada, pues gracias por la invitación, pues es un gusto estar con ustedes, dialogar con ustedes y justo como decías, Daniel, esta parte de la autotraducción justo es algo bastante importante dentro de mi experiencia, por ejemplo, al traducir de mi idioma al español, me he dado cuenta la traducción es Ujú. muy importante porque humaniza, ¿no? Cuando uno traduce, respeta el pensamiento de la otra cultura, ¿no? Y entonces Claro. creo que todos realmente debemos ser traductores, porque solamente así aprenderíamos el respeto de las culturas, ¿no? Creo que traducir es una labor muy humana que todo el mundo debería de aprender y así aprender el respeto que existe. Lamentablemente, pues esto no ocurre así. Así es. Pocos son los que traducen y entonces pues hay una violencia de un idioma sobre otro idioma y al final de cuentas pues también es nuestro idioma, pero cada idioma pues tiene su propio simbolismo también, ¿no? Entonces, un gusto platicar con ustedes
y voy a responder justo a la pregunta de si tengo una obra favorita o no. Bueno, realmente creo que todas son mis favoritas, porque justo cada una tiene su propio proceso de creación, ¿no? Cada una tiene su propia historia. Entonces, cuando esa historia se va concretando poco a poco en palabras, en imágenes, en musicalidad, hasta tener su propio título, y entonces todo ese proceso, pues es un proceso que uno va disfrutando, pero también es como ir alumbrando, ¿no? Como dar a luz algo. Entonces es tu favorita hasta que sale a luz, hasta que llega otro, otro, digamos, otro tema que ahí está adentro y que tiene que salir. Y entonces también resulta tu favorita en ese momento, ¿no? Es como alguien, si le preguntaras, bueno, de un libro en distintos tiempos, ¿qué poema te gusta más de cierto autor, no? Yo creo que eso depende mucho en qué momento de tu vida, el tiempo vas leyendo un poema y lo vas asimilando. Entonces, no existe, digamos, algo que digamos, esto me gusta y va a ser así, sino que todo eso es dinámico, ¿no? Y todos los libros que he escrito hasta ahorita realmente tienen cada una su propia historia y les guardo un profundo amor porque son parte también de mi propia historia y de mi ser, ¿no? Genial, muchas gracias. Veíamos también que, Gracias. perdón, antes de preguntar otra cosa, yo le cedo la palabra a quien quiera plantear otra pregunta. Mirka, ¿Me pueden escuchar? sí. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, pues primero muchas gracias por estar aquí con nosotras. La semana pasada, de hecho, hemos escuchado un poema suyo en una grabación en MEPA y en español. No, de hecho, no me recuerdo el nombre, qué pena, pero nos hemos dado cuenta que en la presentación en MEPA, de hecho, hubo como unos fragmentos que usted repitió, como al principio de un verso. Y en el español no lo hizo. Pues yo no tengo ni idea de qué parte de la frase era, pero sí nos dimos cuenta que repitió, creo que eran 3 veces esa parte de la frase. Me he estado preguntando a qué medida, digamos, que ese fenómeno oral que tiene la lengua MEPA se pierde tal vez a la transformación en el español, porque usted mismo, al presentar este poema, hizo esa repetición solo en el MEPA, pero no en el español. Bueno, sí sería como interesante saber qué poema es, pero justo lo que acabo de decir sobre la traducción, ¿no? Que cuando uno traduce, pues cada lengua es un mundo y tiene su propio simbolismo, ¿no? Su pensamiento, su forma de estar en el mundo. Y entonces cuando uno traduce, a veces las traducciones no son literales, ¿no? Sino lo que se traduce son pensamientos, son emociones, es tratar de llegar a lo más cercano posible de lo que está diciendo en MEPA y en español, y a la final existe un diálogo, digamos, un diálogo poético, un poema en ambos idiomas, ¿no? Entonces, justo eso es lo que sucede. Y también sucede que hay cosas, palabras de la lengua MEPA que no se pueden traducir al español, ¿no? Que son como palabras, por ejemplo, ¿cómo es el sonido del hambre, no? Por ejemplo, para nosotros el sonido del hambre es chlo, chlo, chlo. Ese es el sonido del hambre, ¿no? O cómo es el sonido del frío, cómo es el sonido del miedo. Entonces, esas palabras, pues en la lengua MEPA sí existen, ¿no? Y entonces en español a veces uno dice, ¿cómo traduces el sonido del hambre? Pues uno decide justo jugar en este diálogo de la figura esta de onomatopeya y dejas justo como chlo, chlo, el sonido del hambre, ¿no? Es un poco eso lo que sucede. Se trataba del poema ¿Llegaron los soldados o con el tema de las hormigas rayo? Ah, sí.
Y me parece que eran ciertas palabras con las que inicias los primeros versos que parecen una anáfora, ¿no? Que Sí. como que empiezan con el mismo morfema, y esto nos parecía muy, muy interesante y de ahí la pregunta. Sí, pues Ah, bien. de hecho es que tuvimos también la transcripción en MEPA y Sí. pues según lo que se veía no estaba repetido. Estaba Oh, escrito una vez, pero lo dijo 3 veces y por eso la pregunta. Muchas gracias. bien. Sí, justo eso, justo sucede eso, que las traducciones no son como literales, ¿no? Entonces es un poco difícil, digamos, entonces medir como la estructura del poema en la lengua mepa, al lengua, digamos, español, ¿no? Porque justo va a corresponder a estructuras distintas, ¿no? Y entonces eso es lo que ocurre, por eso a veces, en algunos poemas en MEPA puede ser más largo el poema, ¿no? Entonces, porque es necesario justo llevar a ciertas imágenes que tenga correspondencia y todo, y a veces en español, pues eso pues ya es como más corto. Entonces, yo creo que esa no es como un parámetro en el cual podamos medir justo los poemas en los idiomas, ¿no? Sino que más bien ahí sí es importante, ahora sí que hablar como los dos idiomas y ahí podríamos como ver más o menos en dónde está, digamos, la traducción o si se hizo bien o si se hizo mal o cuál se podría proponer alguna otra, ¿no? Pero sí, medirlo literalmente, pues sí imposibilita un poco, ¿no? Porque justo son mundos distintos. De acuerdo. Muy bien. Hakima, no, no te escuchamos. No, no te escuchamos. Oye, muy bien. A ver, ahora. No, no. Ok, tal vez podemos seguir con otra pregunta. Tal vez alguien más desea preguntar algo. Si no, Sí, Cornelia. sí. Me gustaría preguntarle, ¿no? Si este medio de los poemas tiene otro sentido un poco más individual para usted que las narraciones, los cuentos que cuenta, ¿no? Platicamos un vídeo de usted en la Universidad Técnica de... En la universidad, en la UPN, Ah, sí. en la Pedagógica Nacional, sí. sí, En que estaba hablando, ¿no? de este cuento mapuche, no de este cuento Mepa, del pueblo Mepa, en que el pulque les está traído para recibir un poco más de alegría y toda la confusión que viene después. Y se nota, ¿no? que usted... habla oralmente un cuento que es un cuento tradicional del pueblo, ¿no? Seguramente es una versión individual también, porque es performativamente expuesto, pero lleva otro sentido que sus poemas, ¿no? Que son una creación más individual en su caso. ¿Ve esta distinción de estos dos géneros o no tanto? Bueno, gracias. Yo creo que es una pregunta importante porque justo las creaciones de la memoria oral son, digamos, como el núcleo o la columna vertebral del pensamiento de los pueblos, ¿no? Porque a través de ellos es donde se enseña, digamos, los valores y
la visión del mundo, que prácticamente sería el pensamiento territorial de cada cultura, ¿no? Y por eso es que en estas historias de la memoria oral no son estáticas y tampoco son individuales, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme cada pueblo lo va apropiando, pues le va agregando nuevos elementos y eso tiene que corresponder con el que escucha, ¿no? Entonces, si en algún momento quienes te escuchan son niños, pues los elementos de la historia del que están narrando, pues van cambiando la atmósfera de cómo narrar, porque el acto de narrar es el acto, digamos, es conforme te están escuchando, porque es una narración oral, ¿no? No es estática. Entonces va cambiando poco a poco. Y ahí es donde está su fortaleza, ¿no? Y ahí está la fortaleza, justo que se ha mantenido viva la memoria de los pueblos. A diferencia justo lo que sucede en este mundo, digamos, de la creación individual, que se vuelve una creación estática, ¿no? De un autor inamovible. Entonces, digamos, bueno, esta creación es así y ya no se puede mover. Ambas tienen sus ventajas y ambas aportan para la cultura, o sea, no está peleada una de la otra, porque sin embargo, estas creaciones de la memoria oral son muy importantes, pero también es importante transformarlas, porque los nuevos tiempos que va enfrentando la cultura van llegando nuevos elementos a la subjetividad de esa cultura y entonces la narración debe cambiar y obedecer a esa nueva necesidad. Por ejemplo, antes, digamos, el concepto de dinero, ¿no? Dinero, pues probablemente no existía porque la gente daba valor al sentido del trueque, ¿no? Entonces, cuando aparece el dinero en la memoria, digamos, como una necesidad en la cultura, empieza un tiempo de la narración y empiezan cuentos sobre viajeros que se enfrentan a seres sin cabeza, diablos, y que se pelean con ellos para que les dé el dinero. ¿Por qué? Porque en la memoria oral el dinero ya es una necesidad. Entonces, la cultura recrea y cuenta esas necesidades, ¿no? Pero también al contarlas aparecen los vicios que trae el dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te sucede si tienes avaricia? ¿Qué te sucede si tú acumulas mucho dinero? Entonces, surgen nuevas narraciones por las cuales enseñan sus hijos esos nuevos valores para enfrentar justo un nuevo elemento como la aparición de la memoria del pueblo. Uno puede rastrear, digamos, de manera, llamarlo así, objetiva si quieres, momentos, sucesos históricos en la memoria de un pueblo a partir de sus narraciones, ¿no? Y es ahí, conforme un pueblo va transformándose a sí mismo también, y como cada uno de nosotros transformamos nuestra propia cultura, pareciera que es algo individual, pero no, porque nacemos con un lenguaje que viene de miles y miles y miles de años de nombrar el mundo, y entonces cuando nosotros transformamos, realmente transformamos a partir, digamos, de un mundo ya dado, ¿no? Simbólicamente, simbólico, ¿no? Para nosotros. Hay que recordar que cada palabra está conectada con otras palabras. Es un ejemplo. Si yo te digo cielo, piensas en nube. Y si piensas en nube, piensas en lluvia. Si piensas en lluvia, piensas en agua. Entonces, todo está conectado con todo. Y así es como sucede también en la creación, ¿no? Imagínense ustedes un mundo de una palabra, ¿no? El mundo de la palabra nube, por ejemplo. ¿Cuál es la familia de esas palabras? Y a partir de esa familia, de esas palabras nube, agua, blanco, hay colores, hay emociones, hay todo. Y a partir de eso nosotros creamos, ¿no? Y es ahí donde se da la creación. Pareciera que se da es como un acto individual, pero no lo es. Al final de cuentas, la creación es un acto de la memoria,
es un acto colectivo, ¿no? Por eso crear es justo hacer una memoria colectiva de tu pueblo y de ti mismo en el mismo acto de que lo creas, pero también lo compartes. Muy bien. Hubert, cuando Yasmín hizo la pregunta sobre tu libro favorito, yo pensé que interpreté la pregunta distinto y pensé que era sobre tu libro favorito en general. Entonces yo me acordé de algo que leí, que tú comentaste acerca de que uno de tus libros muy importantes era Filosofar en clave tojolabal, de Carlos Lenkensdorf. Y bueno, en ese libro habla un poco de este concepto colectivo del nosotros, ¿no? Que existe, por lo menos él lo menciona en el tojolabal y me parece que en el tzotzil. Y te quería preguntar, ¿tu lengua pertenece a otra familia lingüística completamente distinta a la de las lenguas mayas? La lengua Mepa es de la familia Otomangue, si no me equivoco. Quería Sí. preguntarte si ustedes también tienen este nosotros, este hablar colectivo tan, digamos así, que aparece de esta manera. Claro, claro, que justo que lo mencionas, ¿no? Justo ayer, ¿no? El 23 de noviembre se cumple justo el aniversario luctuoso de Leckendorf. Ujú. Y justo ha sido una persona, digamos, muy importante en el pensamiento filosófico de las lenguas, ¿no? Efectivamente, las lenguas se dividen en el tronco mayense, ¿no? Utoazteca y otomangues, ¿no? Y el MEPA, pues somos otomangues. Y sí, existe en nosotros, en MEPA, ¿no? Y nosotros llamamos lo y ka. Por ejemplo, Nelo, mutalo, vamos a hacer, vamos a hablar, ¿no? El lo sería como el nosotros. Pero justo este libro a mí justo me llevó a esa pregunta. Si nosotros, los MEPA, también teníamos ese nosotros del que habla Leckendorf, que es el tip de los tojolabales, ¿no? Y eso me llevó realmente hasta ahorita 10 años, ¿no? En responder esa pregunta y repensar desde mi propia lengua, ¿no? Entonces, en este proceso de 10 años, digamos, de preguntarme sobre eso, he encontrado cosas sobre particulares de la lengua MEPA. Y una de ellas es que sí tenemos el lo, que es el nosotros, pero también tenemos otra categoría que es el yo, que sería el nosotros de los otros, pero el yo es también una palabra que se podría traducir como el cómo, y es el principio de la pedagogía de la memoria oral. ¿Por qué lo Mm. digo? Porque toda narración empieza con un yo. Dice, Mata shonigi no bastoaje, te voy a contar cómo le pasó a un conejo. Mata shonigi no basha bochiniga yañahu, te voy a contar cómo le pasó a una persona que fue a buscar trabajo. Entonces, este yo es una experiencia del mundo que está narrada de diferentes maneras en un cuento, si quieres, ¿no? En una historia de origen. Esa experiencia del mundo narra cómo ese ser, animal, gente, resolvió un problema en una situación particular y pasa a las nuevas generaciones como una experiencia del saber, y estas experiencias del saber van agregando para que se tengan un diálogo de experiencias, y esto nos lleva en términos filosóficos de decir, bueno, si nosotros tenemos experiencias que contar sobre el mundo, entonces hay que cuestionar el concepto de verdad, el concepto de lo absoluto, porque si no existe la verdad dada, lo que tenemos es experiencias que contar, ¿no? Ese, digamos, es un concepto que nos lleva justo a esta otra categoría en MEPA, pero también hay otra muy importante y que quiero mencionar en la cultura MEPA y que tiene que ver con la poesía que también he trabajado,
es el concepto de la piel, ¿no? Porque para nosotros los MEPA, todo tiene piel. Y la palabra, el verbo está, es el verbo estar. Entonces, cuando nosotros decimos que todo tiene piel, implica esa noción de responsabilidad. ¿Qué es lo que es la piel en el cuerpo de algo, no? O sea, la piel, digamos, del panal, ¿no? La piel del árbol, la piel de un animal que justo funciona como para proteger, para cuidar. Entonces, la piel es como una categoría, digamos, matriz del pensamiento MEPA, pero podríamos traducirlo como un horizonte ético de nuestra cultura, ¿no? Bueno, es un poco más o menos por ahí. Muy interesante, la piel como un espacio me imagino, de contacto y de transferencia de experiencia con el mundo, ¿verdad? A través de la piel conocemos y nombramos el mundo, pues. Y así se llama uno de tus libros también, ¿no? Lleva ese Gente Piel. Sí, Y que se vincula con la cosmología también, con uno de los relatos mitológicos del pueblo Mepa. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Jáquima, lo intentamos esta vez. Hola. Hola, ya te escuchamos. Sí, yo quería preguntar y pienso que tiene que ver con el proceso. Sí es difícil escribir sobre las crueldades que aún pasan a las personas indígenas en los años recientes y cómo se siente cuando escribe sobre esos temas que no solo son algo del pasado, pero sino son algo que aún pasa en el momento y en el presente. Pues yo creo que en un mundo, digamos, ideal, uno no le gustaría escribir sobre eso, porque implicaría que no sucedieran esos sucesos, ¿no? Pero sin embargo, el acto de escribir es también algo de hacerse consciente del lugar donde uno vive. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, piensa en dónde está, en cómo nombrar ese mundo. Voy a escribir un poema, voy a pensar a lo mejor en el árbol, voy a pensar en qué sucede alrededor de mí. Entonces, ese es un ejercicio de serte consciente del lugar donde estás. Y entonces, cuando uno mira el lugar donde está y lo que sucede justo son estos actos, digamos, de violencia. Se nos fue Hubert. Resulta, sí, entonces resulta necesario nombrarlo justo para hacer memoria de ese tiempo, ¿no? Es una necesidad nombrar esa violencia, pues, porque durante mucho tiempo a las lenguas indígenas se les negó nombrar el mundo desde su propia cosmovisión y sonido del mundo. Y por eso cuando se escribe en la lengua es en sí mismo un acto político de resistencia, de decir, aquí estamos y nombramos el mundo de esta manera, y este es nuestro dolor y esta es nuestra esperanza, ¿no? Que representa un conocimiento y una alternativa distinta, diferente a lo que ha planteado el pensamiento occidental desde hace 500 años, ¿no? Claro. Y que representa una forma de pensamiento y formas de verdad igualmente legítimas, igualmente válidas que las que ha impuesto, digamos, Occidente, pues en la modernidad, ¿no? Muy bien, Sí, claro. muy bien. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Hannah? Sí, yo quería preguntar cómo usted hizo para encontrar una editorial y fue difícil porque pues es un idioma y me imagino que no hay tantas editoriales para este idioma, ¿no?
Sí, también es un tema muy importante la que acabas de mencionar. Y sí, justo hay muy pocas editoriales que le apuestan a publicar libros en lenguas originarias en México. O sea, se pueden contar con los dedos de la mano. Entre ellas está Pluralia Ediciones, que fue donde publiqué mi primer libro, que se llama justo Piel de Tierra, ¿no? Y recientemente está otra editorial que se llama Oralibrura, ¿no? Y entonces, y entre otras editoriales son en esas en las que yo he como publicado, y son editoriales que no tienen un alcance, digamos, como las editoriales grandes del país, ¿no? Pero sin embargo, estos esfuerzos que hacen parecen esfuerzos pues que van contra corriente, contra todo, ¿no? Pero aún así, el mundo de la editorial es muy distinto porque cuando uno publica una editorial, la distribución siempre está enfocado al, digamos, al resto del país del habla hispana, ¿no? O sea, no en las comunidades. Entonces, es muy difícil realmente tener una publicación y que la gente, para que quienes escribiste este libro, pues no lo están leyendo, ¿no? Porque justo la distribución no está enfocado en las comunidades. Y además en las comunidades, ¿quién te va a comprar un libro si lo que les interesa es sobrevivir, es comer, resolver problemas de salud, problemas de alimentación, de encontrar trabajo, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Y en ese aspecto, yo le he apostado como en un grupo que llamamos Gusanos de la Memoria, a apostar a autopublicarnos para así poder tener Ah, justo, sí, para justo tener como un alcance en la comunidad y no meternos en esta lógica de las editoriales donde te dan el 10% de tus libros, que es como si publicas 1000 libros, te dan 100 libros nada más, y de esos 100 libros lo regalas algunos a tus amigos y te queda 50 para una población de tu comunidad muy amplia, o sea, no te alcanza. Y si quieres más libros, tienes que comprarlos a la editorial. Entonces, realmente las políticas editoriales, pues son, no están muy bien pensadas para los creadores, ¿no? Entonces, es necesario justo repensar cómo hacemos los libros, repensar hacia dónde queremos enfocar esta creación en lenguas originarias, y es algo que hace falta y que yo creo que en los tiempos venideros se irá resolviendo con la propia gente de las comunidades poco a poco. Es un camino largo, pero muy necesario. muchas gracias, Hubert. Voy a aprovechar la pregunta de Hannah para plantearte otra pregunta que tiene que ver con esto. Tu libro Comisario Jaguar, que es el más reciente, si no me equivoco, está Sí, en este proyecto de Gusanos de la Memoria sí, y está libre en Internet. sí, Yo llegué por él a través de Facebook, a través sí. de tu perfil de Facebook, y te quería preguntar precisamente si ves en el internet y en la circulación libre también un libro tuyo está en la página de Poesía Mexa, con la que yo he tenido oportunidad, colaboré mucho con Luis Eduardo en un Ah. inicio. Este, quería preguntarte, ¿qué papel piensas que puede jugar Internet, la publicación en Internet, la circulación, la libre circulación en PDF? Creo que hay muchos autores en México, en Latinoamérica. Me gusta mucho escuchar esto de ti también, que consideran esto una vía válida, ¿no? Y quería, Sí. bueno, preguntarte cómo ves todo esto y cómo ves en general el papel de redes, de Internet pues sí, en la lucha de la poesía en lengua indígena, en la lucha de la lengua MEPA, etcétera. Yo creo que justo lo que comentas tiene que ver con esto de, de no encasillar y de no encerrar, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en las editoriales justo es que se tiene sobre tu obra, ¿no? Entonces, y esa es una limitante para que se libere, ¿no?
y justo lo que hace, digamos, el Internet, pero no nada más el Internet en este sentido, sino como apelar a las editoriales independientes a un diálogo de tú a tú, y justo lo que hice con este libro, Comisario Jaguar, es como lo creamos entre varias editoriales independientes, y uno de los acuerdos importantes era justo que el libro fuera libre de acceso para todos, para que tuviera un alcance más amplio. Y eso tiene que ver también con una historia personal, pues cuando yo estudié en la Facultad de Filosofía en el estado de Guerrero, pues no teníamos acceso a los libros, allá no llegaba nada, y prácticamente nosotros nos formamos con libros en PDF, pues en copias, en PDFs, y a estudiar sobre eso. Y esa experiencia me dio a mí esa necesidad de poner mis libros, casi todos mis libros están de manera descargable y gratuita en internet, justo con la finalidad de que para quien no pueda tenerlo en físico, para quien esté lejos, digamos, del territorio, de otro país, o la misma gente, mi propia gente, que no tengo los ejemplares para regalarles y decirles ahí va, sino que tengan acceso y digan, bueno, quiero consultarlo, me interesa, pues lo leo, al menos tengo una posibilidad de leerlo en internet, ¿no? Y en ese sentido, el internet funciona como esa herramienta que puede liberar hacer circular, digamos, estas obras. Y por eso justo con esa intención, justo con otros compañeros del colectivo Gusanos de la Memoria, creamos una página web, ¿no? Y en esta página web hemos ido sumando obras de distintos autores, de distintos idiomas, que nos han querido liberar sus obras, y nosotros la hemos puesto por idioma en esa página, ¿no? Entonces tú puedes meterte en idioma mixteco, en idioma mepa, en náhuatl, y puedes encontrar algunas obras que los mismos autores pues nos han mandado para que estén en disposición y de acceso libre, ¿no? Entonces, es un camino que nosotros nos gustaría ir impulsando como proyecto, porque vemos la necesidad de que durante mucho tiempo las editoriales lo que hacen es encajonar, es abodegar la creación, ¿no? Y yo creo que la creación tiene que ser libre, tiene que ser de acceso, ¿no? Tiene que ser para toda la gente. Por eso es que le apostamos a este proyecto también. Claro, claro. Es decir, un proyecto de poesía como liberación, como circulación, más que un proyecto de poesía como una profesión, que hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí. Genial, genial. Me parece también una clave, ¿no? En nuestros tiempos hablar de esto, hablar de, por ejemplo, la diferencia que representa eso cuando la poesía se asume como resistencia, claro, a cómo se asume, por ejemplo, en los países desarrollados donde, digamos, el escritor de poesía asume casi desde un principio una actitud de mayor profesionalización que implica también otras cuestiones para la escritura, no siempre positivas. Entonces, muchas gracias por esta idea. Y por supuesto nos vamos a checar Gusanos de la Memoria, ya la tengo por acá lista, y después te haremos más preguntas pertinentes al respecto. Sí. ¿Alguien más? Mirka. Sí, pues tengo otra pregunta por lo que usted había estado diciendo antes. Estaba hablando del uso de la poesía como resistencia y también del uso de la lengua como resistencia. Y de hecho, ya lo habíamos leído en algunas partes, pues en unas entrevistas, en unos ensayos, etc. Y que muchas veces el uso de las lenguas originarias se considera un acto de resistencia. Y he estado preguntando que, bueno, pues todos esos textos que yo personalmente he leído eran todos de personas
que están involucrados en la literatura y entonces en la lengua, que tienen que ver con la lengua todos los días en lo que hacen, ¿sí? Me he estado preguntando si esa idea de la resistencia, digamos, lingüística es también presente en las comunidades o en las personas de las comunidades originarias que no tienen ese acceso profesional, digamos, con la lengua, la literatura, o si es como una idea que es más, digamos, reservada a los usuarios profesionales de la lengua, si lo podemos decir así. Sí. Buena pregunta. Sí. Es muy buena pregunta porque justo lo que decíamos hace rato, que hay una violencia sistemática que tiene que ver con el desplazamiento del idioma, pero también tiene que ver con el racismo, tiene que ver con el desplazamiento de pensamientos, de formas de gobiernos, de cosmovisiones, todo. Entonces, esa violencia, pues, crece mucho en las comunidades, ¿no? Entonces, eso acelera la pérdida del idioma. Entonces, pero esa violencia hace que las gentes de las comunidades justo tengan una idea de que la lengua ya no vale, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablas la lengua MEPA en un espacio público, pues te van a etiquetar de indígena y va a haber racismo y va a haber violencia sobre ti. Y eso tiene que ver porque los padres ya no enseñan sus hijos a la lengua, ¿no? Y entonces es cierto que en las comunidades es donde la lengua se preserva, es cierto, pero también es el lugar donde se está perdiendo, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que los que salimos a estudiar, a veces perdemos ciertas formas de entender nuestra comunidad. El hecho de salir y de meterse a una universidad puede haber una transformación distinta, ¿no? Y a veces muchos de nuestros compañeros, los que no tuvieron la oportunidad de estudiar, son los que se quedan en las comunidades, son los que se convierten en comisarios, son los que se convierten en autoridades de las comunidades y al final ellos son los que realmente están preservando y resistiendo en la cultura, ¿no? Entonces, los que salimos somos realmente muy pocos. Entonces, y estamos impulsando la lengua, en mi caso desde la poesía y otros compañeros desde la lingüística. Y obviamente esto va de la mano con organizaciones sociales que existen en la región que están impulsando los derechos colectivos de las comunidades, ¿no? Y contra eso siempre va a haber una violencia porque no se acepta que los pueblos tengan derechos. Un país como este, pues, muy violentado, ¿no? Y entonces, esta pregunta me parece muy importante, justo porque muestra estas dos caras, ¿no? De que por una parte, en las comunidades, la gente ya no le interesa hablar la lengua porque hay una violencia sistemática sobre ellos, ¿no? Pero también ellos son la resistencia, ellos son lo que hacen posible que la lengua viva, ellos son los que mantienen la tierra, ellos son los que están ahí, ese amor por la lengua, ese amor por la vida hace posible que la lucha sea posible. Entonces, están las dos cosas, ¿no? Entonces, no podemos decir que de un lado es así y del otro lado es lo otro, ¿no? Sino que está dos mundos, que la violencia que viene de afuera y el amor por la propia vida hace que se mantenga esa resistencia, y esa resistencia no es de un año. En el pueblo MEPA estamos hablando de más de 500 años de resistencia para preservar el idioma propio, ¿no? Y eso nos ha orillado a estar en un lugar inaccesible como la montaña de Guerrero, porque tiene que ver con esa resistencia, tiene que ver con esas luchas que dio mi pueblo
por una sola causa, la vida de sus hijos. Y por eso es que yo todavía puedo hablar ese idioma, ¿no? Y eso es lo que hace y vale la pena seguir resistiendo y nombrando el mundo con el sonido de este idioma, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias. Una gran respuesta. Que en algún momento comentabas que la resistencia del pueblo Mepa comienza ya, digamos, contra los aztecas, ¿verdad? Sí, Que ya comienza contra la dominación mexica. eh, y bueno, es una resistencia que se vuelve, una opresión que se vuelve más grande durante la colonia claro, y que se agrava mucho más curiosamente, durante la consolidación de México como país claro, sí, independiente, ¿verdad? sí, Porque sí, los mexicanos, la idea del mexicano para fundar su país fue tener una identidad, y esa identidad estuvo basada en creer que teníamos que hablar todos español, que era claro, el mejor camino. Y eso ocasionó que las lenguas originarias fueran constantemente desacreditadas, constantemente oprimidas. Muchas de ellas se extinguieron en los últimos 200 claro, años. La mayoría de nosotros, los que somos mestizos, desafortunadamente no tenemos idea de qué hablaron nuestros antepasados. claro, En mi caso personal, decía mi madre que a mi abuelo le decían el pame, que mi abuelo era maestro rural en San Luis sí, Potosí, que es una lengua curiosamente otomangue, sí, pero no sabemos si realmente fue así, ¿no? Y no claro, hablar de mi padre. Entonces, creo que es súper importante lo que nos estás diciendo. Creo que es súper importante también para quienes estudiamos las culturas latinoamericanas estar en conocimiento de estas realidades y no solo estar sensibles al respecto, sino también apoyar la persistencia, la pervivencia de las lenguas indígenas que conforman el mapa cultural de México, ¿no? claro. Hubert, quería preguntarte otra cosa yo. Bueno, son como tres preguntitas juntas. A ver, mira, la primera es que la poesía, como tú bien dices, es distinta a las narraciones orales. em, pero imagino que también existen espacios donde se le puede, donde se le da lugar, donde tiene lugar en las comunidades de lengua MEPA. Quería preguntarte cómo ocurre eso, cuándo ocurre eso. Quería preguntarte también, me parece que en alguna entrevista también has dicho que poesía se puede decir de muchas formas y en muchos momentos. Quería preguntarte también si tiene todavía algún uso de índole curativo, de índole médico o de curación, digamos. Y por, Muy ul- bien, y por sí. último, una última, si hay una palabra para traducción en MEPA y cómo desarrollas tu idea de traducción a partir de la idea de traducción en MEPA. Ok. ¿Cuántas Bueno, preguntas, perdón? bueno, sí, puras preguntas muy importantes, ¿no? Las que ustedes, están haciendo. Sí, justo como dices, ¿cuál es el espacio de la poesía en las comunidades? Me parece fundamental eso, porque la poesía es la espiritualidad de una comunidad, ¿no? ¿Dónde encontramos esta espiritualidad? Cada que la tierra cambia de piel en temporadas de lluvia y temporadas de sequía, se pide a los abuelos de las comunidades, a los xiñá, que suban a los cerros a pedir la lluvia. Solamente quien tiene el don de la palabra puede hacer llover. Y quien puede hacer llover significa que la milpa va a crecer y que el pueblo va a tener alimento y abundancia. Y esto se hace a partir de la palabra.
Y a estos nosotros los llamamos poetas rayo, ¿no? Ah, Cuando ocurre que una familia, una pareja quiere formar una nueva familia, la casa, es la matriz, es la fijación del tiempo, de la memoria para nombrar el mundo. Formar una familia implica la esperanza del pueblo y solamente quien conoce los valores de la comunidad, la historia y cómo se formó el mundo es el que puede pedir a la novia y hacer posible que florezca la vida. A esto nosotros le llamamos poetas mantis, porque el mantis es el que señala el camino siempre, ¿no? Y cuando llega la muerte, hay que despedir la muerte, porque el concepto de la muerte para nosotros es regresar a la casa. Solamente quienes tienen esa palabra que se llama poetas piel de riego, porque el riego es lo que reverdece el mundo. Esta guía, numba, decimos nosotros, el mundo se hizo riego con tu palabra, son los que despiden a nuestros muertos, ¿no? Entonces ellos pueden ser justo los poetas piel de riego, ¿no? Y lo que decías hace ratito, que si la poesía todavía tiene esa función curativa, sí, lo tiene, porque también el alma, el corazón, digamos, todos estamos volubles al miedo, y el miedo es una deidad que anda en el mundo y se te puede meter en los ojos y meterte en la piel, pero solamente los que pueden expulsarlo son los sopladores de agua, ¿no? Y entonces esos son los poetas sopladores de agua, los que expulsan el miedo en la piel y en el corazón. Entonces, todas esas funciones que tiene la poesía en las comunidades es muy valioso porque es la espiritualidad. Y entonces, la cultura occidental nos ha dado un parámetro de hacer poesía. Y dentro de ese parámetro, muchos de los que escribimos en lenguas originarias lo hacemos bajo ese parámetro. Pero eso tiene que ver con lo que decíamos hace rato, la resistencia de nuestra cultura. Tiene que ver la autotraducción también con la resistencia. Tiene que ver con que queremos un diálogo. Tiene que ver con que decir, aquí estamos. Porque si nuestra cultura, lo ideal para mí sería que mi cultura no se tradujera, porque significa que hemos llegado a ese punto de respeto donde ya no hay necesidad de decir, esto es lo que nos sucede, esta es nuestra memoria, sino que ya los poetas MEPA están creando para sí mismos y sin la necesidad de traducir. Y entonces, ahorita a nosotros nos tocó un tiempo en la que nos toca hacer este diálogo. Quizás somos una generación que tiene que abrir eso, esos diálogos y crear bajo otros parámetros y dar valor a nuestra lengua, pero eso no significa que esto tampoco no sea poesía, pues. Claro. También es una manera de hacer poesía a partir de la memoria y de la resistencia y del diálogo donde nosotros estamos justo en este momento. Quería simplemente, perdón que te interrumpa, simplemente sí. Quería como explicitarlo un poco aquí en el grupo. O sea, lo que nos está planteando Hubert es que adentro de la lengua MEPA en las comunidades hay gente que a partir de la poesía, hay personas que a partir de la poesía oral cumplen funciones dentro de las comunidades de habla MEPA. Y la poesía escrita, como la que ejerce Hubert, y de la cual es uno de los representantes más destacados, es una poesía que también está pensando en el exterior, en el diálogo con las otras culturas. ¿De acuerdo? Sí estamos leyéndote bien, ¿verdad, Hubert? Sí, sí. Ok, y ese es lo importante de mantener el registro escrito, como memoria, como denuncia, como testimonio. Ok, eso que nos dices es muy bueno, es maravilloso. Gracias.
Traducción, ¿cómo se dice traducción en MEPA? Nosotros decimos matravinga, es como sacar palabras, ¿no? O sea, como sacar palabras del otro, en el cuerpo del otro, pero este sacar palabras, pues tiene que ver con el que cada palabra para nosotros es un mundo, pues, ¿no? O sea, justo sucede en las lenguas originarias que la palabra tiene un valor muy sagrado de aliento, del corazón, del ser, porque va a nombrar todo, pues, ¿no? Y cada palabra va a tener su historia, ¿no? Entonces, por eso es que, como empecé diciendo, que traducir es algo que deberíamos de aprender todos, porque es algo que nos enseña el respeto hacia las otras culturas. Eso lo he aprendido yo cuando yo traduzco, porque cuando traduzco justo lo que quiero es plasmar el mundo. Como lo dije en MEPA, lo quiero decir en español, entonces trato de respetar cada palabra, trato de respetar el mundo de cada palabra. Entonces, yo creo que traducir es como algo muy hermoso que creo deberían aprender sobre todo los políticos en este país, ¿no? Sí, sí, a traducir el ímpetu de todos y de todas, ¿verdad? Sí, En conceptos colectivos para el bienestar común. Que eso nos interesa mucho en nuestros seminarios desde el enfoque de los estudios culturales, pensar en la traducción desde formas distintas a pensar solo la traducción como un intercambio de significados entre lenguas. Y esto que claro. nos dices es muy bonito, ¿no? Sacar palabras del otro, sacar palabras desde la piel del otro, planteando alternativas, a imaginar, a pensar la traducción como una forma de empatía superior, una forma de comunicación superior con el otro, con los otros y las otras. Gracias, Sí, gracias. Ajá, sí, perdón. justo es eso, ¿no? Justo que la dimensión de la traducción no nada más se restringe a justo a vaciar, ¿no? Contenidos o poemas, ¿no? O digamos, cuestiones estéticas, sino también tiene esa dimensión política, ¿no? Esa dimensión de profundidad, ¿no? Y lo mismo que la poesía. O sea, no nada más es como un conjunto de palabras bellas que hablan sobre una emoción, sino que son palabras que tienen un pensamiento profundo, una raíz, que son ampliamente, digamos, que están muy hondas en el pensamiento de una cultura. Es como, por eso es que la poesía es muy importante, porque te hace consciente justo de tu tiempo, ¿no? Es poesía que lleva un mundo, que es partidaria, portavoz de un mundo, de un Sí, mundo, al que hay que conocer y al que hay que respetar y al que hay que darle su lugar en el mundo, ¿no? sí. Muy bien. Perdón, ¿alguien más? Yo he estado aquí muy preguntón. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si me escuches. ¿Sí? Vale, quería preguntar, bueno, algo relatado a lo que había dicho usted, a la hora de escribir en el idioma MEPA, sabiendo que usted tiene que traducir el poema al español, eso, este conocimiento, ¿eso influye en la manera en que escribes el poema en el idioma MEPA? Y tengo otra pregunta, es que a la hora de traducir, ¿cómo eliges, bueno, algunos, bueno, términos o expresiones en el idioma MEPA que son difícil, claro, traducir al español? ¿Cómo decides mantenerlos en el idioma MEPA o traducirlos literalmente? Porque he visto en algunas de sus obras, usted traduce literalmente a veces y a veces guardas incluso la palabra, bueno, original en el idioma MEPA. Muy bien. Creo que son varias preguntas muy importantes. A ver, justo, empecemos con si el idioma español influye en la creación en el idioma MEPA. Bueno,
puedo decir que es un diálogo de dos mundos. O sea, cuando uno escribe MEPA, a veces piensa, siente en MEPA, ¿no? Y a la hora de traducir, a veces ese mundo, a veces te da otra perspectiva del mismo poema, otro sentimiento estético, digamos. Y eso hace posible un diálogo, porque sí sucede a veces que en el español te dice, bueno, no has pensado todavía esta palabra en MEPA, entonces te hace pensar desde tu propia lengua y al revés. Entonces yo pienso que no está peleado. ¿Por qué? Porque es un idioma también en el cual nosotros nos comunicamos, es un idioma, digamos, idioma franco, digamos que nosotros tenemos en México, y, y eso hace también que es nuestra lengua, ¿no? O sea, el español también es nuestra lengua, ¿no? El MEPA también lo es. Por eso en el acto de creación justo sucede que no debe de haber fronteras y al contrario, eso abona a que exista este diálogo de ida y de vuelta, aunque siempre por preferir pensar, escribir siempre en MEPA, ¿no? Pero este diálogo siempre enriquece. Es como cualquier persona, ustedes hablan inglés, alemán, español, eso abre tres perspectivas del mundo y eso es muy valioso porque hay tres maneras de decir flor, tres maneras de sentirlo y tres maneras de manifestarlo en el cuerpo. Entonces, es lo que sucede también cuando uno crea en su propio idioma y va traduciendo, ¿no? Eso es como algo que no veo que se pelee, sino que es algo que complementa y enriquece, ¿no? Y la otra pregunta que decías es justo estas traducciones, ¿no? Es importante porque una de las cosas que no se ha valorado en la creación en lenguas originarias es la traducción. Pareciera que un poeta en lengua originaria tiene, digamos, 30 poemas. Dicen, ah, sí, son 30 poemas, pero se traducen. Pero traducir es un trabajo muy complejo. Pero aparte de complejo, implica palabras, un conocimiento de palabras del español para poder traducir. Entonces, considerando que nuestra lengua MEPA es la que aprendimos de niños a nombrar, pero en el español necesitamos aprender más palabras para tener más cercano la experiencia de traducir. Entonces, solamente eso a veces se logra, pues, leyendo, platicando, yendo aquí, escuchando, aprendiendo nuevas palabras. Una traducción de alguien que tenga muchas palabras en su cabeza va a ser distinta a una traducción de alguien que digamos que se limita nada más a unas palabras básicas de comunicación, ¿no? Entonces, eso va a influir mucho en la estética, digamos, del poema en el otro idioma. Y yo lo he visto porque yo he dado talleres de creación con niños y jóvenes en mi comunidad. Tienen poemas hermosos en la lengua MEPA. Entonces yo les digo, tradúzcanlo, a ver. Entonces ese poema hermoso, a la hora de traducirlo, tiene que ver con el mundo de palabras del español que ellos tienen. Entonces se vuelve un poema muy simple. Y entonces quien los va a leer en español los va a juzgar y va a decir, ah, sí, es un poema pues que habla de lo mismo. ¿Por qué? Pero eso tiene que ver con esa limitante que ellos con el tiempo tienen que ir desarrollando, ¿no? Pero ese es el trabajo que no se ve, ese es el trabajo que no se valora cuando nosotros traducimos. O sea, es cuando nos dicen, bueno, ustedes escribieron 2 poemas, pero no es cierto. O sea, hay un gran trabajo detrás de todo esto y eso es lo que implica la traducción, el conocimiento de la otra cultura y que no se está valorando, ¿no? Claro que es un poco lo que nosotros manejamos en los estudios de la traducción como la invisibilidad del traductor, que es muy interesante porque
en el caso de los poetas de lengua indígena que se traducen a sí mismos en mucha frecuencia, adentro de ellos está invisibilizada la figura. Dentro del mismo poeta o la poeta está invisible la figura del traductor, ¿no? Eso es un problema muy interesante. A propósito, yo quisiera preguntarte, primero en relación al español, ¿crees que habría posibilidad de pensar en proyectos colaborativos con poetas, traductores, poetas de lengua española para trabajar en conjunto? ¿Crees que esto podría ayudar? ¿Crees que esto funcione generando conceptos para generar proyectos de cotraducción y, digamos, liberar a los poetas de lengua indígena de la complejidad que luego lleva la traducción, ¿no? Ha habido muy Sí, pocas figuras en esos casos. Una de ellas es Carlos Montemayor. No sé cómo sí, lo ubiques tú, pero bueno, ¿crees claro. que sería importante desarrollar estos y que de parte de poetas de lengua española también, o poetas o traductores, hubiera una apertura a estos proyectos? Pues yo creo que ese mundo que mencionas sería muy hermoso, ¿no? Justo porque abonaría mucho al diálogo, pues, y eso significaría que, que ya hubiera, ya digamos, una apertura más justo o un interés más en aprender la lengua, ¿no? O sea, sería hermoso que mucha gente que justo no habla en México un idioma, pues aprendiera un idioma del país. Son 68 que se hablan y sería muy bueno que en las principales universidades de este país se impartieran cursos de idiomas dependiendo el territorio de cada cual, ¿no? Y Ujú. eso abonaría mucho a un diálogo de respeto, ¿no? Yo pienso que ayudaría, pero hasta ahorita, pues, es un mundo todavía ideal. Son pocas las personas que justo lo han hecho, como tú mencionas, Montemayor, León Portilla, o sea, poca gente que se ha interesado, en hacer esto, ¿no? Y pocas las lenguas que también ha tenido, ¿no? Por ejemplo, ha tenido sobre todo la lengua Náhuatl. náhuatl, la lengua maya o los zapotecos, ¿no? Pero sin embargo, las otras lenguas, pues falta todo por hacer, ¿no? Ok, o sea que ahí hay mucho espacio de incidencia Sí, de los traductores todavía, ¿no? claro, sí, ajá, sí, claro, es un mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? Ajá. Ok, si no hay más preguntas, yo me voy a atrever a hacer una más. Perdón que yo soy el que está muy preguntón esta vez. Em, Te iba a preguntar, ¿cómo cuál es la relación? Porque he visto que hay muchos proyectos entre poetas de distintas lenguas indígenas. Eso genera una especie de etos compartido que debe basarse en la resistencia. Em, ¿Cómo es este intercambio con poetas de otras lenguas, Hubert? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo participas tú de este diálogo multicultural? Bueno, justo, como sea, siempre nos va a unir algo, ¿no? O sea, con los poetas en lenguas originarias en México, incluso de América Latina, siempre nos va a unir esa historia de opresión, esa historia de desplazamiento, y eso ya es digamos, un hecho de considerarnos como parte de una misma historia.
parte de una misma raíz, la que tiene que resistir de las más diversas maneras, ¿no? Y entonces, no nada más actual, sino que también en los distintos tiempos en que ha habido resistencias en diferentes culturas. Por ejemplo, hablemos del EZLN, ¿no? En el 94. Es un movimiento que a muchos nos dio otra apertura de pensarnos como indígenas, ¿no? Y eso es una historia en nuestra memoria que está presente, porque antes de nosotros estuvieron los que dieron la vida, los que tocaron las puertas, los que abrieron las puertas, los que hicieron el camino, los que limpiaron el camino. O sea, antes de nosotros hubo muchas generaciones que resistió para que esto fuera posible. Es como una carrera de relevos, pues, ¿no? Alguien empieza el camino y aquí unas 4 o 5 generaciones se logra apenas, digamos, esto de la poesía escrita, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de eso. Y entonces, no es que sea como, digamos, un diálogo, no nada más es un diálogo actual, sino que es un diálogo de tiempos atrás, pero sobre todo es también para el futuro. O sea, nosotros realmente escribimos para el futuro. ¿Por qué? Porque ahora en las comunidades mucha gente no sabe leer. Y si no saben leer en español, mucho menos en MEPA, ¿no? Y entonces, eso no significa que no hablen el MEPA, porque hablar el MEPA es un conocimiento común en las comunidades, pero leerlo es otra cosa, ¿no? Tiene que pasar por un proceso de nombrarlo, los sonidos y ciertas reglas. Y eso no sucede todavía. Por eso te digo que nosotros quienes escribimos, porque pensamos en ese mundo posible donde un niño MEPA lea en su propio idioma y en ambos idiomas, ¿no? Y esa es la apuesta. Por eso te decía que es un mundo de relevos, un mundo de los que dijeron, ya basta hace mucho tiempo, pero ese ya basta significa florecer, no nada más en ese territorio, sino que en todas las dimensiones de lo que es una cultura, pues. Y no nada más tiene que ver con la poesía, tiene que ver con la vida, con el pensamiento, ¿no? Es un poco eso. Muchas gracias, Hubert, por la respuesta. A propósito de esto, recuerdo un artículo de Walter Miñolo sobre el subcomandante Marcos y él planteaba esta idea de la doble traducción, es decir, de Marcos como traductor entre dos mundos, llevando conceptos desde los mundos indígenas, desde los mundos en lenguas originarias al español, al mundo de habla española y también al revés, ¿no? Llevando conceptos desde el occidente hasta los mundos de lengua indígena. ¿Tú cómo te sientes, cómo te ubicas en ese papel de doble traducción? También hay un gesto de esto en tu poesía de integrar conceptos que actualizan tu lengua, que actualizan tu cultura y de llevar, como ya nos has dicho, desde tu cultura al otro espacio. Sí, justo es eso, ¿no? Que muchos justo lo que fungimos es como ser un puente, ¿no? En estos mundos, en estos diálogos, ¿no? Y justo ese puente, ojalá que florezca y haya más caminos justo de lo que se plantea, ¿no? Por ejemplo, yo a veces me pienso que he estado escribiendo en la lengua MEPA, me imagino un mundo, digo, ¿cómo fue el primer momento cuando la gente se dio cuenta que había hongos comestibles y hongos venenosos, ¿no? Alguien se atrevió a comer un hongo venenoso para saber que ese no era el bueno. Y entonces yo a veces me siento como ese alguien
que va a cometer el error, que se va a comer el hongo venenoso, para saber que ese no es el camino, sino que los otros tienen que buscar el camino realmente, ¿no? Y eso tiene que ver con que cuando uno es primero, digamos, en sacar algo, en arriesgarse a escribir lo que sea, ya sea filosofía, poesía, en su lengua, su función justo es eso. Es como comerte ese riesgo, un hongo venenoso, para decir a las generaciones que vienen que ese no es el camino, o a lo mejor que abonen, ¿no? Porque no es tampoco que no abone, pues, sino que da una apertura y una experiencia de conocer, pues, en nuestro propio mundo, ¿no? Entonces yo lo veo un poco así, ¿no? Un poco de que si en algún momento van a decir, bueno, eso que hizo Uber no es la poesía que queremos en el mundo MEPA, sino que es esta. Y eso ya a mí me hará sentir bien, si vivo en ese momento todavía. Pues desde el otro lado te podemos decir que hasta ahora has encontrado en tu escritura hongos maravillosos, hongos reveladores, hongos alucinógenos, en el mejor de los sentidos, porque tu palabra comunica esto. Tu palabra comunica esta posibilidad de percibir el mundo en el mejor de los sentidos, desde un estado otro de conciencia, ¿no? ¿Qué es el estado otro de conciencia? De un pensamiento distinto al occidental. Y en este sentido quisiera preguntarte otra cosa. Antes de ello, les pregunto a las integrantes, a las compañeras del seminario, si alguien quiere preguntar algo más. ¿No? Pues si no, entonces me sigo yo recio, como decimos en México, me sigo para adelante rápido. Bueno, ya has comentado de esto en algunas entrevistas, pero otra vez preguntarte, bueno, en tu nombre como poeta, te refieres al nombre de tu localidad, el pueblo de las guías de la calabaza, y haces evidente esta relación de la naturaleza y la cultura en lengua MEPA. ¿Qué más nos puedes decir esto? Porque, bueno, otra de las formas actuales de la opresión está en los proyectos extractivistas, ¿no? Que son formas actuales de colonialismo. Y entonces quería preguntarte en estas dos cosas. ¿Qué importante es el lugar para tu cultura, la naturaleza en la cultura de lengua MEPA, y lo importante que es resistir desde ahí enfrente de estas amenazas, que son otras amenazas? No solo somos los mestizos, sino también las corporaciones, ¿no? O sea... Bueno, justo eso tiene que ver con lo que las historias, ¿no? Como un pueblo nombra su territorio, ¿no? Y justo así como hay gente de maíz, la gente, digamos, que nace de la gente de la piña, ¿no? Irían por ahí, pero no de voz de esponja, pues, pero la gente de la piña de los Barí, que menciona justo José Ángel Quintero. Tu introducción a tu libro, sí. Sí, y la gente de la calabaza, ¿no? Que en este caso, que es la gente del pueblo de Matayuba, ¿no? Matayuba, gente del río de la guía de calabaza, ¿no? Entonces, pero esta guía de calabaza para nosotros es importante porque es una historia de origen de la comunidad, de cómo una deidad encontró una calabaza, la partió en dos y vio que la mitad era dulce, la otra mitad era amarga, y dijo, aquí haré la casa del trabajo para que mis hijos puedan alimentarse y combinar lo amargo con lo dulce, ¿no? Y ahí se basa toda la cosmovisión de este pueblo, y con decirte que cada año, cuando hay cambios de autoridades, los comisarios, que son las autoridades políticas, van a un río donde nació esa guía de calabaza para bañarse, ¿no? Y después convertirse en comisarios jaguar.
Y entonces ahí se funda toda una política desde la perspectiva del gobierno MEPA, ¿no? A partir de una historia. Y esa, digamos, historias son las que son desplazadas por los partidos políticos, porque nos enseñan solamente una manera de hacer política y que solamente es por partidos y representantes que vienen desde afuera, pero el gobierno propio, estas historias, este valor del comisario Jaguar, estas ritualidades, esta forma de que la comunidad ha encontrado el diálogo interno para una buena vida, es desplazada, ¿no? Y eso tiene que ver con todas estas formas que decíamos nosotros, ¿no? Y por eso, justo recuperar el nombre es recuperar estas historias invisibilizadas y desplazadas, ¿no? Y justo por eso yo me puse ese seudónimo. A veces me pongo el de Uber Malina, pero Malina tiene que ver con el pueblo de mi madre, ¿no? Y a veces me pongo Uber Matayuba, que tiene que ver con el pueblo de mi papá y que tiene toda esta implicación. Por eso es muy necesario nombrarse también, ¿no? Ok, quería simplemente aclarar una vez más lo que estabas comentando. ¿Te refieres a los partidos políticos que vienen desde los mestizos, desde de la cultura de habla española, que no respetan las formas de organización propias de las comunidades de lengua originaria, que tienen una vinculación con la naturaleza, como dices, ¿no? Hay que ir a bañarse al río, en el nombre del pueblo está la naturaleza implicada, están, por ejemplo, estos rituales como el del comisario Jaguar, el sacrificio de un felino, ¿no? O, por ejemplo, el otro, que por ahí se nos quedó una pregunta sobre el ritual con los ratones, que nos preguntábamos si se ponía borrachos a los ratones. Yo digo que sí, ¿verdad que sí? Sí, se pone borracho a los ratones para que pierdan el camino y no se coman el maíz de las milpas, de los campos de maíz. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto está presente como parte de la vida del lugar. Y ahora, Malina, ¿refiere a algún otro elemento natural también? Sí, tiene que ver con malinali, ¿no? Una hierba, ¿no? Tiene que ver con una hierba torcida, ¿no? Es la hierba torcida. Entonces, sí, o sea, cada lugar va a nombrar, va a tener su nombre de acuerdo a una particularidad o de acuerdo a una característica de esa comunidad. Por eso es que la comunidad de Matayuba, porque ahí significa que se da mucho este tipo de calabaza. Pero ese hecho nos puede remitir a otra cosa más importante. Quizá la domesticación de la semilla, de la calabaza, que logró sostener a una comunidad y logró fijarse en un pueblo y significó alimento, ¿no? Entonces, no nada más es una historia de origen inventada, sino si la pensamos, tiene que ver más bien en cómo un pueblo configuró un mundo para hacer posible esa vida en ese lugar donde está ahora, ¿no? Por eso es que justo el territorio, nombrar el territorio, esta relación que tú dices con la naturaleza, está presente, porque justo para nosotros los ratones son gente ratón, pues, no son ratones, son gente ratones y que son invitados a la fiesta, ¿no? Ok. Precisamente esto, además, la participación de la fauna también como con rasgos, con características humanas, que les da un nivel, me imagino, también a la misma altura, ¿no? Sí. Que las personas, a diferencia de la cultura occidental o de las culturas occidentales, donde hay una clara devastación a este respecto, ¿no? Perdón, y ahí, por ejemplo, podemos retomar justo lo que decíamos hace rato de lo que hablaba Leckendorf, ¿no? O sea, él hablaba justo de esta intersubjetividad, ¿no? Con los seres, ¿no? De nosotros.
y eso está presente, pues porque para las culturas no existen los objetos, ¿no? No existe un objeto que tú puedas dominar y apropiarte, sino al contrario, ese otro es igual que tú, es un gente ratón, ¿no? Es igual. Entonces, eso establece un tipo de diálogo distinto, pues. O sea, los animales no son vistos como objetos, no son vistos como una cosa, sino son vistos como un otro, como alguien más, como una parte de este nosotros que tiene que estar en diálogo, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Cornelia. Sí, tal vez una que puede tener una respuesta muy corta. ¿Ya ve algún efecto de su trabajo poético en la sociedad mexicana? ¿Algún respeto más a los pueblos indígenas en general por el trabajo que hace usted y los otros poetas y las otras poetas en las lenguas originarias? Bueno, eso yo creo que no sabría cómo contestarlo, porque justo yo no tendría esa respuesta, ¿no? No sabría. Y más bien lo que yo he intentado con otros compañeros es juntarnos en este colectivo que llamamos Gusanos de la Memoria y hacer talleres de creación literaria a partir de la memoria oral, pero también de la creación propia en las escuelas, en las comunidades, justo pensando que escribir, pensar, nos hace más consciente de nuestra lengua, memoria e identidad, ¿no? Entonces, este ejercicio la intentamos hacer en conjunto con otros poetas que hablamos en lenguas originarias, ¿no? Más bien como es un proyecto más de sumar, no al revés, pues, ¿no? Yo creo que... Tu conciencia, sí, lo entiendo, lo percibo, pero a través de los varios premios a nivel nacional que ha ganado entre tanto, y sí, de sus invitaciones a las universidades a dialogar. ¿no? A dialogar. También hay este nivel, ¿no? de un reconocimiento por parte de la sociedad mexicana hegemónica. Yo creo que, perdón, sí. Perdón. Yo creo que esto tiene un doble filo, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, doble cara, por decirlo así. Por una parte, reconocer a individuales, personas, reconocer con premios, es también una manera de individualizar un pensamiento, ¿no? Y entonces lo que sucede después de un premio es que te llaman en todas partes y estar en todas partes es un poco también este juego de folclorización de la cultura, ¿no? Entonces, hay una cuestión, tema indígena, sí, hay que traer la indígena MEPA, hay esto, no, hay que traer el poeta MEPA, hay todo lo referente a lo indígena, hay que traer al MEPA, al indio, al indio, al indio, y eso es nada más reconocer al individuo, pero sin embargo en la sociedad mexicana no se respeta a los pueblos indígenas. O sea, hay una violencia sistemática hacia los defensores de los derechos humanos, hay asesinatos, hay persecución política todos los días contra los defensores de los pueblos indígenas. Entonces, por un par te dicen, bueno, tienes un premio, te llamo, lees poesía, pero aquí, del otro lado, sigo matando a los que siguen resistiendo, sigo secuestrando, sigo violando a las mujeres. Y entonces no es que haya un diálogo, sino que también estos premios tienen ese doble cara, pues, de ser un poco folclorizantes sin respetar el territorio, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, es un tema también que podríamos es un gran tema que abres, es un gran tema que abres y desafortunadamente estamos al final de la sesión, pero solamente yo quisiera comentar algo desde, digamos, desde mi perspectiva del otro lado, yo diría,
esto ha abonado a un reconocimiento, a un diálogo en el ámbito de las artes, digamos, hay cada vez más representantes de los pensamientos diversos en México, pero como bien tú dices, eso corre el riesgo de engañarnos de que esto está pasando realmente en la sociedad, cuando no siempre es así. Entonces es importante mantener estas dimensiones. Lo que ocurre en las escrituras no siempre ocurre en el trato igualitario en otros ámbitos cruciales, como los que estás mencionando, ¿no? El respeto a los activistas, el respeto a la autodeterminación de las comunidades de lenguas indígenas y las culturas indígenas. Entonces, sí se van ganando muchas cosas gracias a lo que ustedes hacen, pero falta mucho. Y eso es lo que no se debe perder de vista, como bien dices tú. Y bueno, pues se nos ha llegado el momento de concluir. Quisiéramos pedirte que nos aguantaras un ratito, Hubert, al simplemente despedir a las integrantes del seminario, agradecerles su participación, sus preguntas, su compañía, y decirles nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, si nos permites un par de minutos más, Hubert, para despedirnos contigo. Claro. Hasta pronto, chicas. Hasta la próxima semana. Nos vemos en Germersheim. Dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas, que ya tenemos la Project Woche la próxima semana. Ok, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Y muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Pues muchas gracias, Hubert. Gracias por la charla. Gracias por este último punto que también clave, fundamental lo que dijiste. Y en verdad gracias por darte el tiempo y tener el ánimo y la empatía de platicar con nosotros, con nuestras alumnas. Nada, eso. Bueno, pues gracias a ustedes. Y la verdad es que celebro justo esos espacios, ¿no? Y qué bueno que tú estés allá haciendo este trabajo. Me da mucha alegría saber que se está abriendo espacios, diálogos, reflexión. Y eso creo que abona mucho justo a esa construcción de ese mundo, ¿no?